nos vamos conectando. Este es el segundo conversatorio del Movimiento Centroamericano 2 de marzo. Esta vez, bueno, empezamos a decir a un año del gobierno de Nayib Bukele, nos dio una excusa para la reflexión, para los debates colectivos, para poder intercambiar desde diferentes espacios. Y bueno, dijimos ahora nos toca a nosotros, los movimientos responden. Y bueno, y esa es un poco la consigna, ese es un poco el marco en el que vamos hoy a debatir desde los feminismos. ¿Qué tenemos para decir? Desde qué lugar, con qué herramientas contamos para poder enfrentar, un cambio de un signo político que es bastante fuerte en El Salvador. Bueno, espero un poco más que nos vayamos conectando. Recuerden, a medida que se van sumando, bueno, ir compartiendo el link para que muchas más personas se puedan ir sumando. Perdón por el yeseo, voy a tratar de moderarlo. Bueno, les cuento. Mi nombre es Laura Salomé, soy periodista feminista, soy activista y soy integrante del Movimiento Centroamericano 2 de marzo, un espacio que está conformado por compañeras y compañeros centroamericanos y argentinas que residimos en Buenos Aires. Y bueno, desde nuestro lugar intentamos sumar a las luchas en territorio centroamericano a través de la visibilización, el acompañamiento y la reflexión. Y bueno, en ese marco es que surgió, bueno, este conversatorio. Antes que nada, bueno, queremos extender nuestro abrazo a todas las familias que están sufriendo en este contexto de pandemia, expresar además nuestra solidaridad a la compañera Cristia Girón, periodista tras haber expuesto el aumento de la violencia en contra de las mujeres en el marco de la emergencia nacional de COVID-19. Agradecemos, a quienes se van sumando, por supuesto. Y bueno, este tercer encuentro lo hemos titulado A un año de gobierno de Nayib Bukele, que tenemos para decir desde los feminismos, y bueno, para reflexionar sobre las exigencias, sobre las denuncias, pero también sobre las respuestas y las propuestas que tenemos desde los movimientos feministas en El Salvador. Hoy nos van a acompañar Bianca Rodríguez. Bianca es mujer, transfeminista, defensora de derechos humanos y presidenta de Comcavis Trans. Nos va a acompañar Cristina Cornejo. Cristina es abogada, presidenta de las Mélidas y diputada de la Asamblea Legislativa. Y nos va a acompañar Angélica Rivas Monge, abogada feminista e integrante de la colectiva. Muchas gracias, compañeras, si me permiten, por estar. Y bueno, quisiera iniciar preguntándoles en qué momento se dieron cuenta que eran feministas y cómo esto les cambió la vida. ¿Quién quiere iniciar? ¿Cristina? Bueno, gracias. Gracias, la verdad, Laura Salomé, un placer estar con ustedes aquí en este tercer conversatorio para poder conversar. Yo pido disculpas, todavía estoy trabajando en la oficina viendo unos detalles de inscripción de las elecciones internas a la cual también nos vamos a someter como partido político. Me tocaba entregar el departamento y estoy en un relajo, pero igual estoy aquí con ustedes. Un saludo a Angélica, un placer vernos de nuevo en este encuentro y por supuesto también a Bianca, que hemos compartido en otros momentos. Bueno, efectivamente yo vengo de una madre feminista. Mi madre también fue presidenta de las Mélidas. Ella ha sido también una excombatiente guerrillera. Se sumó, es de las fundadoras del movimiento de mujeres Melina Naya Montes en aquel momento cuando nació, después de la firma de los acuerdos de paz. Y entonces crecí en ese movimiento, crecí en un ambiente feminista, luego me fui formando dentro de los círculos juveniles de las Mélidas y luego avancé también a tener cargos públicos. He estado en la Asamblea Legislativa como diputada suplente, tengo ahora la posibilidad de estar como diputada propietaria también para tocar aquellos temas que muchos no se atreven y que muchos recomiendan no tocar por quitar votos. Y estamos ahí con mi tiempo. Entonces he tenido una vida de una formación
feminista y bueno, no ha sido reciente. Esto es algo con el cual creo que también muchas nacemos, crecemos y nos formamos en esto. Así que ya tengo una historia de formación en las Mélidas, de militancia en las Mélidas, y en las elecciones de socias del año pasado se eligió junta directiva. Me tocó resultar electa como vicepresidenta de la organización, pero luego de la salida de la compañera que fue electa presidenta, me ha tocado asumir ya a partir de este año la presidenta de las Mélidas. Entonces estamos al frente también de una organización feminista, de una organización de mujeres, y también estamos al frente desde la Asamblea Legislativa haciendo algunas cosas que consideramos para poder cambiar la realidad y para tratar de evidenciar la violencia que no solo las mujeres, sino también la comunidad LGTBI y todos los demás sufrimos aquí en el país. Así que esa es mi historia, ¿verdad? Vengo de una familia de izquierda, guerrillera, de una madre muy feminista y por supuesto que me ha dejado ese tema de esa inducción, digámoslo de esa manera, y de esa formación de la cual me siento orgullosa de las medias. Muchas gracias, Cristina. Bianca. Bueno, que el término feminista creo que se queda corto ante tratar de luchar contra los estereotipos, contra el patriarcado, contra los machismos. Yo, Bianca Rodríguez, me identifico como una mujer transfeminista porque creo que hay que luchar por una igualdad, una equidad para todas las mujeres y en especial para las mujeres disidentes, para las mujeres diversas, ya que estamos en un grupo o un subgrupo poblacional que les atraviesan diversas violencias y que esas violencias en torno a todo el proceso de violencia que enfrentan las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres queer, las mujeres intersexuales, se quedan invisibilizadas. Como mujer transfeminista, estoy muy firme en mi convicción de la reivindicación de nuestros derechos, ya que vivimos en un estado donde todos somos iguales y como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y por eso, como mujer transfeminista, lucho día con día para transformar nuestra sociedad, para que los fundamentalismos religiosos tampoco influyan en el acceso a nuestros derechos. Sabemos que vivimos en una ola de discursos de grupos antiderechos que tratan de limitar el acceso a las mujeres y a la población LGTBI, en especial para las mujeres trans, que nos criminalizan. La violencia que enfrentamos las mujeres trans en El Salvador es casi 9 veces más que la que enfrenta una mujer cisgénero, ya que existen en todo su ciclo de vida diversas vulneraciones a derechos y que conllevan incluso a su máxima expresión, como son los transfeminicidios o los feminicidios a mujeres diversas, que en estadísticas de El Salvador se carece sobre esta realidad que enfrentamos. Muchas gracias, Bianca. Angélica. Bueno, pues buenas tardes, un gusto compartir con Cristina, con Bianca, con ustedes. Bueno, felicitarles por este esfuerzo y este tercer diálogo, ¿no? En este sentido, ¿cuándo me asumí feminista? Una muy buena pregunta. Yo creo que tuve la suerte de tener una madre que era transgresora, que es transgresora. Y ella, dentro de todas sus propias contradicciones, me enseñó muchísimas cosas importantes en la vida, de independencia, de autonomía, que me hacía una mujer que pensaba distinto, ¿no?
pero estando en la universidad, lo recuerdo, cursaba una materia que se llama Derechos Humanos, y ahí el profesor, yo estaba jovencita, me dejó un trabajo para que yo hiciera sobre las desigualdades. Entonces empecé a investigar sobre todas las desigualdades y encontré la desigualdad de género. Y quise profundizar en qué era eso de la desigualdad de género. Y empecé a acercarme a los conceptos de discriminación y a las condicionantes que nos hacían a las mujeres ser desiguales a los hombres en acceso a derechos, oportunidades. Y a partir de ese momento recuerdo que inicié con un trabajo de empezar a involucrarme, porque empecé a entender que esta desigualdad que vivíamos las mujeres por una condición genérica era totalmente injusta y que eso tenía que cambiar. Había algo en mí que me decía que tenía que trabajar para que eso cambiara. Te recuerdo que en aquellos entonces, con otra amiga, nos despertó la idea de buscar una asociación de mujeres. Luego nosotras ayudamos a fundar una organización de mujeres en el occidente, donde yo vivo, en el municipio donde yo vivo. Y hace 10 años que me incorporé a la colectiva y empecé a trabajar más fuertemente. Yo ya venía de mi base organizativa de jovencita, de estas asociaciones que les cuento, y ya luego pues ya en la colectiva pues tengo 10 años de estar trabajando e impulsando pues procesos de cambio en nuestro país, la lucha sobre todo el tema de la despenalización del aborto, que bueno, es una lucha que sigue en el país muy vigente, y ahí estamos impulsándola. Entonces estamos como en esa dinámica. Entonces me encanta la pregunta de cuándo me asumí feminista. Yo ahora veo jovencitas y veo la Universidad de El Salvador, que es donde yo creo que comencé este proceso, y veo una universidad totalmente cambiada. Ahora hay jóvenes que ya se definen feministas en la universidad. En mis tiempos eso no existía. Entonces creo que estamos haciendo las cosas bien en El Salvador en ese sentido. Me da mucha alegría. Absolutamente. Muchas gracias, compañeras. Me quedo como con algunas palabras. Primero, la transformación. Segundo, que no nacemos feministas, sino que nos formamos también feministas. Y bueno, y tercero, de que con las amigas, ¿no? Con esto de que todo el tiempo estamos tejiendo y haciendo redes, ¿no? Y bueno, esas redes son fundamentales para poder, dar la batalla que se nos viene. Voy a hacer como una introducción, o sea, que es como un repaso que pensamos desde que asumió Nayib Bukele el 1 de junio de 2019, el actual gobierno de El Salvador recortó el presupuesto al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, sacándole alrededor de $485.000, recortó el programa Ciudad Mujer en aproximados $2 millones. Además, suprimió al muy poquito tiempo de haber asumido 5 secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, creada en 2010, despidiendo injustificadamente a compañeros de la comunidad LGBTIQ. Sin embargo, y esto es algo que esperamos nos acompañen en la reflexión, el Estado y la sociedad salvadoreña, tienen actualmente una larga lista de deudas para con las niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y mujeres trans. Estas deudas refieren tanto a implementación de políticas públicas como a acciones culturales en diferentes sentidos que vayan en prevenir el odio y la violencia por motivos de género y de avanzar en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la participación política, el reconocimiento con derechos a la identidad de género autopercibida, el acceso a la justicia, la equidad económica y el reconocimiento de las tareas de cuidado y el sostenimiento de la vida. Dentro de esto reconocemos igual lo que recién decía Angélica, las conquistas que se han logrado como movimiento, igual debemos de resaltarlas. Por ejemplo, en 2010 la sanción de la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, un texto legislativo que de hecho es muy completo y que
tiene sanciones muy específicas, por ejemplo, digo, como solo para hacer una mención, en Argentina la ley de protección integral no tiene sanciones, digo, en El Salvador la ley sí tiene sanciones y se aplican, y me parece que es un buen puntapié, digo, como para dar la batalla cultural, pero aún nos falta. Bueno, resumiendo un poco, digo, como a las feministas nos toca todo el tiempo hacer como estos malabares, ¿no? De llevar dobles y hasta triples agendas, ¿no? Como si fueran las dobles y triples jornadas laborales. Una histórica, ¿no? Una agenda histórica que nos toca, que forma parte del movimiento, digo, en todos lados, incluso sin fronteras, y bueno, y una agenda que tiene que ver con lo coyuntural, ¿no? Que tiene que ver con las respuestas, con las resistencias, con las reacciones en cada uno de los momentos en los que nos toca, ¿no? Y bueno, acá sí les quería como extender, digo, como una pregunta para que hagamos este de vuelta. Bueno, ¿cuáles son para ustedes, cuáles consideran que son estas deudas históricas, ¿no? Las deudas históricas que tiene la democracia salvadoreña con las mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans, y cuáles son las demandas coyunturales más urgentes. ¿Quién quiere empezar? Bianca. Ok, creo que dentro de las deudas históricas que tiene el Estado de El Salvador, y hablo del Estado de El Salvador en su conjunto de órgano de justicia, el órgano judicial, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, con las mujeres trans en específico, es la ley de identidad de género. En 2018, este anteproyecto de ley de identidad de género ingresó a la Asamblea Legislativa y hasta el día de ahora no se ha retomado con seriedad y con fehaciencia este anteproyecto de ley de identidad por parte de los legisladores. Asimismo, creo que otra deuda de parte del Estado, y esto mucho más específico en el órgano ejecutivo y en el órgano judicial, es la judicialización, valga la redundancia, de los crímenes motivados por la orientación sexual o identidad de género. A pesar que la Asamblea Legislativa en el año 2015 aprobó la reforma al Código Penal en los artículos 129 y 155 que tipifican los crímenes por odio, este no está siendo aplicado por parte del órgano ejecutivo, que en su categoría lo implementa la Policía Nacional Civil, para investigar estos delitos motivados por el odio, pero también la Fiscalía General de la República, que tampoco asume ese rol protagónico de implementar este instrumento tan importante como es la reforma al Código Penal. Asimismo, desde años hemos solicitado por parte de las organizaciones de sociedad civil y del movimiento LGTB un anteproyecto de ley de no discriminación que permita a las personas LGTB acceder paulatinamente a servicios dentro de las instituciones gubernamentales, así como a ciertos derechos que se nos vulneran mayormente a las mujeres trans. Quieras o no, también hay muchos desafíos, muchas demandas como un cupo laboral para las personas trans, ya que la mayoría de personas trans, y me refiero a hombres y mujeres trans, viven en una condición de pobreza, y ahora con el impacto que ha tenido la pandemia del COVID se ha podido acentuar estas realidades, y que nosotras como sociedad civil la vemos como una oportunidad de plantearle a los funcionarios públicos cambiar estas realidades de la población LGTBI, que en muchos casos lo llaman
grupos en situación de vulnerabilidad. Pero a mí no me gusta ocupar esos términos, porque al final son las instituciones del Estado, son los funcionarios públicos quienes vulneran a la población LGTBI. Somos una población a la cual se nos vulneran nuestros derechos y nos hacen ver como si fuese únicamente la sociedad quien nos vulnera nuestra libertad, nuestro ámbito social. Mas, sin embargo, como digo, hay muchas deudas. También podría destacar que no existe una inclusión en el ámbito de la educación para la población LGTB, en especial precisamente, y vuelvo, repito, para las mujeres trans y hombres trans, que somos la cara más visible del movimiento LGTB y somos las que nos llevamos la mayor parte de la violencia. Y esto se ve reflejado en los crímenes por odio, de que, por ejemplo, vemos este año 2020, llevamos 4 crímenes por odio, 3 de ellos son hacia mujeres trans y 1 hacia un hombre gay. Pero vemos la hazaña, la violencia, con qué es tratado el cuerpo de una mujer trans a la hora de cometer este acto tan horrendo, donde se puede ver que a pesar que las cifras de crímenes por odio han disminuido, pero la violencia con que son tratados los cuerpos aún se mantiene y se incrementa por patrones religiosos. Por ejemplo, el año pasado mirábamos un caso de una mujer trans asesinada que incluso la habían puesto como crucificada en la vía pública desnuda. Y eso te manda un mensaje a la sociedad y manda un mensaje de discriminación, de rechazo a los cuerpos disidentes de las mujeres. Quieras o no, como repito, hay muchas deudas que el movimiento LGTB reclama. Sin embargo, se empezó a trabajar, hubo un avance, hubieron destellos de avances, pero esos destellos ahora no sabemos en qué han quedado. Ya no tenemos un decreto ejecutivo que nos permita a las mujeres trans decirle al funcionario, mire, no me puede discriminar ni me puede mandar a quitarme el maquillaje para tomarme la foto de mi documento de identidad, porque como ya no existe este instrumento, quieras o no, te viene a vulnerar aún más sus derechos. Vemos en el marco de la pandemia de que las mujeres trans y la población LGTB y mayormente las mujeres disidentes quedaron fuera de los programas sociales del gobierno. Excelente, Solamente. muchas gracias, Bianca. Sí, son grandes deudas. Y bueno, por supuesto que nos hace reflexionar, ¿no? En torno, como esto, ¿no? Son deudas, digamos, del Estado, pero también son deudas de la sociedad, ¿no? ¿Angélica? Sí, bueno, yo creo que hay avances, como tú lo mencionabas, sin duda el tema legislativo, el avance a nivel de normas, digamos, a nivel de leyes nuevas, de leyes de avanzada para los derechos de las mujeres. Obviamente no son perfectas, sobre todo a la ley de violencia se le ha hecho algunas reformas muy importantes, por cierto. Bueno, ahí Cristina, que es diputada, nos podrá contar también en esta legislatura y en la anterior, pero digamos que hay una deuda histórica que tiene que ver con el acceso de las mujeres a la justicia, y a mí me parece que esto es importante. Digamos, avanzar a nivel judicial. Aquí el órgano judicial salvadoreño tiene una deuda, digamos, hemos estado históricamente generando impunidad en los casos de violencia contra las mujeres y las niñas. Me parece que es importante visibilizar esa problemática en el sentido de que, como dice Bianca, todas estas situaciones de las que estamos hablando, que son deudas del Estado, mandan un mensaje
a la población, digamos, cuando no se le hace justicia a una mujer que aspira a tener justicia, que toca el aparato judicial con este afán de tener justicia, manda un mensaje de impunidad terrible, ¿verdad? Bueno, aquí hemos tenido casos sonados, este del magistrado que todavía está ahí en litigio. Entonces hay un tema del sistema de justicia que tenemos todavía muchos elementos que se tienen que cambiar para superar esta impunidad, digamos, que hay en los casos de violencia contra las mujeres. En ese sentido también, por ejemplo, todo el tema de los niños y las niñas que son hijos e hijas de mujeres que han sufrido feminicidio, por ejemplo. En este país ahí amerita un proceso de reformas y qué bueno que estoy con Cristina porque se lo planteo también acá, que nosotras hemos dicho de la ley de víctimas, de pensar en cómo el Estado tiene que hacerse cargo de esos niños y esas niñas de otra manera, digamos, no este desamparo en el que actualmente quedan, ¿no? Por otro lado, bueno, mejorar también los estándares de atención, aunque en los gobiernos anteriores hubo un avance muy importante en ese tema. Tristemente, en este gobierno estamos viendo un retroceso terrible en el tema de atención, las unidades especializadas de la policía, por ejemplo. En este contexto de la pandemia, las hemos visto cómo están haciendo otras labores que no le corresponden a sus policías, les han quitado sus patrullas, no tienen la manera de atender a las mujeres cuando estas buscan a este sector policial. Entonces creo que en materia de violencia hay varias aristas que podríamos analizar, que hay ahí deudas que tenemos que avanzar. Luego también creería que en el marco de las políticas de cuidado, yo creo que en El Salvador hablar de los cuidados es un tema urgente. Ya lo empezábamos a discutir y estábamos intentando dialogar frente a esto y generar, ¿verdad?, normativa frente a esto, pero nos cae todo esto de la pandemia y nos damos cuenta cuánto más urgente es justamente en estos contextos hablar de políticas de cuidado. En el otro tema, bueno, coincido con Bianca en el tema de la ley de identidad de género. Me parece todo el tema que ella ha mencionado de los cuerpos disidentes de las mujeres, de los transfeminicidios, que me parece que es terrible lo que está pasando en el país en ese sentido y que urge una ley de identidad de género, sin duda, que es una deuda histórica del país. Y pondría como en cuarto elemento también el tema de la reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto, que ahí creo que es importante mencionar que no solamente nosotras estamos en una lucha pues constante de la libertad de las mujeres y que cese también la criminalización. Creo que este es una deuda histórica, este es uno de los países donde hay mujeres inocentes purgando penas altísimas por delitos que no cometieron cuando han sufrido emergencias obstétricas, que a mí me parece que es triste y vergonzoso. Somos un antimodelo en El Salvador en ese sentido de tener estas mujeres privadas de libertad por un tema de una carencia del Estado, de brindar atención en salud sexual y reproductiva, mujeres en condiciones de pobreza, es decir, es terrible. Esa es digamos, una parte que estamos exigiendo, pues la libertad de estas mujeres y que cese la criminalización. Y el otro es la reforma al Código Penal, precisamente porque lo hemos evidenciado, ¿verdad?, en el vínculo que hay entre la penalización absoluta del aborto, no solo para que las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo, sino también a que esto se presta a que haya criminalización en nuestro país. Entonces yo creería que esas son. Obviamente podemos hablar de muchas más, el tema de acercar el desarrollo local a las mujeres, fortalecer el ISDEMU, tú ya lo mencionabas, en este gobierno estamos viendo un mayor debilitamiento del ISDEMU, cosa que deberíamos estar en lo contrario, eso también nos afecta, digamos, hay otros temas de los que podríamos hablar, pero yo me quería referir a estos cuatro, en tema también de defensoras de derechos humanos, por ejemplo, y hay una deuda de reconocimiento, ya la Asamblea Legislativa está discutiendo una ley en este sentido, ¿verdad?, para el ejercicio del derecho a defender derechos que tenemos las mujeres y así pues otras deudas que necesitamos resolver si realmente queremos avanzar en materia de derechos de las mujeres. Muchas gracias. Cristina. Claro que sí, parte de compartir, yo comparto algo con lo que decía Angélica, que sin duda alguna ha cambiado la realidad de aquellas mujeres que reconocemos o que
nos definimos como feministas y que antes, hace un par de años, no, digamos, no era esto algo tan normal. Sin duda alguna hemos avanzado. Creo que en los últimos 10 años el tema de eh, los derechos de las mujeres han ido avanzando, han ido progresando, por decirlo de esta manera, pero también creo que tenemos una gran deuda que, aunque la realidad para muchas ha cambiado, todavía seguimos siendo temas que son muy de fondo y temas que son graves para las mujeres y por supuesto también para la comunidad LGTBI, que también comparto con Bianca todo, sí, con Bianca todo el relato en relación al nivel de la crueldad con el que son y con la que son asesinados y asesinadas. Hay una gran diferencia con los crímenes por robo, por cualquier otra cosa, al nivel de violencia con el que son asesinados. Hemos tenido muchos avances y esos avances también se debe a las organizaciones de mujeres que yo debo de reconocer y debo de felicitar, que no es fácil. Y tuvimos, digamos, de una u otra manera, aunque no perfecto, pero un apoyo importante en gobiernos anteriores, que eso también posibilitó y ayudó muchísimo el tema de la creación y aprobación de leyes, producto también de la presión del ISDEMO y de muchas organizaciones de mujeres que yo insisto, si no fuera por la resistencia de las organizaciones, nosotros no tuviéramos lo que tenemos en el país. Pero también hay cosas que tenemos pendientes. A nivel de legislatura hemos avanzado muchísimo, ley de igualdad, ley para una vida libre de violencia contra las mujeres, hemos avanzado mucho en el tema de la cuota para los padres irresponsables, hemos avanzado muchísimo en el tema de tener una ley especializada para una vida libre de violencia. Pudiera yo decir lo mucho que hemos avanzado y que obviamente también la semana ya en esta plenaria se aprobó el plenario reciente el tema de la utilización de brazaletes para aquellos hombres que ejercen también violencia contra las mujeres. Pero hemos avanzado sin duda alguna, pero yo también quiero decir que en el último año hemos dado un retroceso enorme y creo que debe de preocuparnos y creo que debe de llamarnos la atención. Y yo voy a iniciar por algo que anoté justo ahorita, que pensaba decirlo de último, pero creo que es fundamental ahora. Los movimientos de mujeres, como cualquier otro movimiento, como cualquier otra instancia, institución, siempre tenemos dificultades y a veces diferencias, pero creo que ha llegado el momento de unirnos, porque solo unidas, solo unidos podemos avanzar verdaderamente los cambios que necesitamos en favor de las mujeres y por supuesto en favor también de la comunidad, que yo creo que tenemos una gran deuda en el país. Y yo creo que ese es uno de los temas en los cuales estamos obligados. No tenemos opción. No tenemos opción en el hecho de no unirnos y afrontar estos temas que sin duda alguna están pegando un retroceso a los avances que habíamos logrado, que eran avances sin duda alguna, reconozco en materia de legislación, pero que muchos de esos avances en materia de legislación no se concretaban o no se estaban viendo reales, digámoslo de esta manera. Entonces yo sí creo que también ha llegado el momento en el que nos sentemos, revisemos nuestras agendas, pero sobre todo nos pongamos de acuerdo en los temas fundamentales que hay que ponernos de acuerdo para defendernos y defender a nosotras y nosotros mismos. Yo también quiero agregar, aparte de compartir muchísimo con lo que mis dos compañeras que hablaron antes han comentado, que comparto también ese tema de esas grandes deudas, pero yo también quiero decir, porque quiero agregar algo, yo como estoy en el ámbito político, sigo percibiendo que cada vez somos menos mujeres en el poder político, público, digámoslo de esta manera, en poderes de decisión. Y muchas de las que están realmente no tienen ese verdadero poder para hacer los cambios que realmente necesitamos. Porque también el tema es que las mujeres que lleguen a eso también deben tener la convicción de generar estos cambios que se requieran. Y no se debe de tener miedo, porque lo que está pasando ahorita en el país y que lo he vivido yo estas últimas semanas, sin duda alguna que lo ha vivido Bianca, que lo ha vivido Angélica, que lo hemos vivido las defensoras de estos temas y por supuesto aquellas que nos atrevemos a hablar, es una violencia política y una violencia a las defensoras, una violencia hacia las redes,
desde las redes, incluso por mismos funcionarios del gobierno, brutal, brutal, con el objetivo de hacernos callar y con el objetivo de no plantear estos temas que a lo mejor creo que muchos no les gusta que hablemos, porque son violadores sistemáticos a estos derechos humanos que nosotros estamos hablando, que estamos defendiendo. Entonces yo creo que eso se está convirtiendo en una gran deuda y en un gran peligro para el país. El retroceso está siendo grande en relación a pronunciarnos a ciertos temas y sobre todo la persecución política, digo, no necesariamente por un tema de partido político, sino la participación política en general de muchas mujeres que somos defensoras o que estamos atreviendo a querer decir las cosas que no están correctas. Yo quiero compartir totalmente que necesitamos cambiar la judicialización en contra de las mujeres en este país. O sea, la justicia está funcionando y sigue funcionando en contra de las mujeres. Yo por eso es que decía, sí, como legisladora tenemos muchas deudas, por supuesto que sí, pero también si el sistema judicial, incluyendo el sistema judicial y por supuesto la Fiscalía General de la República, no dan ese giro que necesitamos, será muy difícil avanzar. Yo por eso es que veo el tema de cómo generar o de cómo eliminar esa judicialización en contra de las mujeres, y esto lo tenemos por el caso de las 17, que es el caso emblemático, pero muchas mujeres que son encarceladas por legítima defensa o por efectivamente problemas que tuvieron a la hora del parto, o que ellas son encarceladas y sus violadores siguen libres. O sea, es decir, hay un tema, pero también sí considero que hay otro tema. Imagínense dos cosas en el sistema judicial: judicialización en contra de nosotras las mujeres, pero además no judicializan los casos en contra de las mujeres. Es decir, los casos de violación, los casos de feminicidio, los casos de delitos de crímenes por odio, que por cierto me da mucho gusto porque yo llevé ese tema y que en aquel momento nos encontrábamos con Bianca, pero Bianca, quiero compartir que no ha dado el resultado que esperábamos. Yo siempre he insistido y he esperado cuáles son las condenas que han habido por delitos de odio, sobre todo para personas de la comunidad que son brutalmente asesinadas, torturadas, y no tenemos mayores respuestas y no pasarán de 5 o de 10 si no me equivoco. Entonces, ese tema sigue siendo un tema también fuerte en nuestro país. Yo también creo el tema de la ley de identidad de género, porque estoy segura que eso, de hecho, también soy una de las 2 diputadas que le di iniciativa. Bianca, le comento que en la semana pasada se tuvo una respuesta positiva y ya al fin se agendó el tema luego de una presión fuerte para poder agendar el tema y una posición por otros colegas diputados y diputadas, pero ya está en agenda para iniciar a discutirse la ley. Entonces creo que es importante estar pendiente para poder dar seguimiento, la presión y por supuesto el respaldo que se deba a eso. Yo sigo considerando que una de las deudas más grandes que tiene el país es el tema de la despenalización. No importa 1, 2, 3, 4 causales que tengan que ver con el tema de lo del aborto, las mujeres se nos siguen muriendo por no ser atendidas, las mujeres siguen siendo criminalizadas por algo injusto. El tema del personal de salud también está amenazado con ir a la cárcel si atiende a una mujer con problemas obstétricos o otro tipo de problemas que puedan estar relacionados a esto. Y yo pudiera seguir hablando, pero sé que somos 3 las que tenemos que compartir este panel, no tenemos mucho tiempo, pero resumiría entonces, no sin antes decir que comparto por supuesto todo lo dicho por Bianca y por Angélica. Por supuesto, miren, aquí hay un dato grave que nadie está hablando, es el tema digo nadie del gobierno. El gobierno está ausente en esta denuncia, el ISDEMU está casi anulado, la primera dama no aparece, y el tema del incremento de los feminicidios en esta etapa de la cuarentena, que por cierto me quiero solidarizar con el tema de las mujeres que están viviendo una violencia brutal en esta etapa. La violencia se ha incrementado en un 70%, las denuncias en esos 3 meses ha incrementado muchísimo, los feminicidios ya sobrepasan los 20, ¿verdad? Y por supuesto también un incremento de mucha violencia sexual, abuso sexual, no solo contra mujeres, sino también contra niños y niñas en este país, que es grave y es cosa de la cual no está hablando y es cosa de la que ahora está
pasando totalmente invisibilizada, y por eso es que les hago la reflexión que más allá de las diferencias que podemos tener en cada una de nuestras organizaciones, creo que también es un momento importante para unirnos en estos temas que nos están matando. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, compañeras, bueno, les recordamos a quienes nos están mirando, estamos en el tercer conversatorio del Movimiento Centroamericano 2 de marzo, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué tenemos para decir desde los feminismos? Las penumbras son porque se cortó la luz, así que bueno, les agradecemos, recuerden enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Estamos con 3 compañeras, recién estuvimos hablando sobre las deudas históricas y cuáles son las demandas más urgentes de los movimientos feministas, desde los transfeminismos en El Salvador. Y bueno, ahora reflexionar un poco desde la coyuntura, ¿no? ¿Cuántos días llevan en El Salvador de confinamiento? 90. En Argentina llevamos 92. Y bueno, precisamente uno de los temas es, bueno, ¿qué pasa con la violencia hacia las mujeres en este contexto? Digo, me parece que ha sido un reclamo que incluso sin fronteras nos lo hemos dado, o sea, ahí es donde también se nota que sí, que necesitamos realmente estar unidas y tener estrategias comunes desde todos los territorios. Y bueno, volviendo un poco al eje, digamos, que nos une, el actual presidente Nayib Bukele recordó en una entrevista, esto dio como dato de color también, una entrevista que dio, digo, con un cantante, con el Residente, una entrevista que de hecho salió bastante mal, porque, digo, ha quedado muy mal parado en relación a nuestros derechos, pero bueno, finalmente se conoció cuáles eran sus posicionamientos, ¿no? Él aseguró, entre otras cosas, que la policía y el ejército no van a reprimir, sino que van a acompañar a la población. Sin embargo, agentes de esa policía de la que él habla son violentos y algunos son feminicidas. Es de mencionar el feminicidio de Zulma Yamilet, de 22 años, el 10 de mayo, justo el Día de las Madres, a manos de 3 agentes de la PNC, y en abril otro agente disparó en la pierna a Alfredo Isaac, de 19 años, precisamente en este contexto de pandemia, ¿no? A quien es un joven a quien le pidió este policía un soborno y bueno, por no querer pagarle $50, sencillamente le disparó. Concretamente, la violencia que atraviesan las mujeres y las mujeres trans en El Salvador en el marco de la pandemia ha aumentado considerablemente y bueno, lo han venido denunciando. Sin embargo, digo, este trabajo que hacen desde los feminismos una y otra vez, sobre todo en lo territorial, han podido de alguna manera dar una mano y ayudar, incluso como haciendo bolsones solidarios, difundiendo cuáles son los números de auxilio, digo, para estas mujeres que están en emergencia. Y bueno, de alguna manera nos organizamos, digo, para cuidarnos entre nosotras, porque es verdad que todo el tiempo estamos pensando quién cuida a las que cuidan, ¿no? Quién protege, quién defiende a las defensoras, quién nos protege. Entonces, recordar también como el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, dio en una conferencia de prensa, incluso que después fue tomada por el presidente, lo que dijo: en lo que va del año se registran 52 casos de asesinatos de mujeres en comparación a los 134 del año anterior, lo que significa una reducción del 61%, y enmarcando, digo, estos feminicidios dentro de una doctrina de seguridad, ¿no? O sea, cuando en realidad lo que hace es invisibilizar nuestras demandas, nuestros enfoques, nuestras agendas, nuestra organización y sobre todo la violencia específica sobre nuestros cuerpos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, en este tiempo nos hemos dado estas diferentes estrategias, que son estrategias para sobrevivir, pero también son estrategias que nos dejan herramientas, porque son también aprendizajes, que son también aprendizajes colectivos
y que, bueno, los hemos compartido en este caso en las redes, pero seguramente también van a quedan hacia adelante, digo, porque forman parte de nuestras memorias, de nuestros archivos feministas, y bueno, precisamente son estas estrategias colectivas que nos damos. Eh, bueno, preguntarles qué estrategias se estuvieron dando para visibilizar las violencias de odio y machistas en este contexto, si quieren como hablar desde sus espacios colectivos, y qué herramientas nos están dejando, porque bueno, por supuesto, si pensamos en una agenda post-pandemia, si pensamos en una agenda de una nueva normalidad, que sea con nuestros derechos, ¿no? Que sea con derechos. No sé quién quiere empezar. Estaría bueno, que podamos hablar cada una desde sus espacios bueno, estuvieron trabajando duro. Cristina, ¿querés contarnos, bueno, sobre Claro, todo sí. las nuevas aprobaciones de la Asamblea Legislativa y bueno, y también las propuestas que has hecho? Claro, sin duda la introducción que tú hacías a ese tema es un tema muy importante, porque se ha dejado de ver la violencia de las mujeres y la violencia, digamos, la comunidad de una violencia que es especial, que es diferente, que la sufrimos solo las mujeres y que se está viendo desde un enfoque común. De hecho, todas las áreas y todas las partes presupuestarias que tenía el Ministerio de Justicia y de Seguridad y otros ministerios relacionados al tema de identificar o de excepcionar la violencia contra las mujeres ha sido anulada y ha sido no solo el presupuesto del ISDEMU, sino de estas otras instituciones ha sido en algunas no disminuidos, sino recortados en su totalidad. Y esto significa que esta violencia que las mujeres sufrimos, entonces se vuelve como una violencia común. Y esto entenderá la complejidad de poder identificar este tipo de violencia que las mujeres sufren o sufrimos en el país, porque creo que todas somos víctimas de violencia independientemente de qué tipo de violencia nos ejerzan. Y dentro de eso también yo creo que es algo que en el país para mí es bastante preocupante. Es un tema de regresar casi a los años de los 80, precisamente el tema del conflicto que tiene que ver con el tema de la militarización y el uso excesivo de la fuerza pública para poder generar o contener algunos de los tipos de las reacciones que estamos viendo. Ahora las marchas, por supuesto, ya no son muy como seguras, siempre tenemos ese nivel de incertidumbre que de hecho han habido muy pocas en este año, en este contexto. Sí me parece incluso el tema de que un presidente tenga términos como crímenes pasionales, de no conocer la realidad, de no identificarse, por supuesto, esto te conlleva a que esto no va a estar dentro del común o dentro de la agenda precisamente del actual gobierno. Y obviamente estos más de 80 días que hemos tenido con un tema de confinamiento, ¿verdad? A quienes más les han afectado sin duda alguna es a las mujeres. Y creo que no solo aquí en el país, sino que yo me atrevería a decir que en varias partes del mundo, porque aunque nosotros este martes recién pasado hemos iniciado ya la apertura de la fase número 1, seguimos en un contexto muy complicado, ¿verdad? Que obviamente también el tema de la pandemia es realidad, hay que tomar las medidas, pero las más afectadas en esto también son las mujeres madres solteras, son la gente de la comunidad que de hecho también esto ha dejado, ha cortado cualquier otra entrada que se tenía de ingresos para poder subsistir dentro del tema de los hogares, y obviamente ese es un tema de esas dificultades, ¿verdad?, que hemos tenido y que también va a afectar muchísimo el tema económico a nosotras, y que obviamente ya el Instituto Interamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, ha planteado que este año será el año con una economía más grande desde la era democrática en el país. Ya tenemos un decrecimiento del casi el menos 5%, y esta afectación va a ser más hacia las mujeres pobres y más aquellas que están enfriando hogares. Entonces, esta dificultad es real, y obviamente también la pérdida de empleos y todo lo demás que obviamente es parte de la realidad mundial, y que en El Salvador no somos la excepción, pero que yo he dicho, esto es un tema. Ahora bien,
Yo sí creo que a nosotros nos hace falta mucho reaccionar y de ver cómo salimos al frente a este tema que tenga que ver. Nosotros, en el caso de las Mélida, por ejemplo, en nuestra organización, igual que sé y he conocido de la mayoría, hemos estado dando un acompañamiento de servicio jurídico, ¿verdad? Un acompañamiento también de tratar de identificar cuáles son aquellas mujeres que se han quedado sin comida y de tratar de llevar y de resolver en lo que se pueda. Obviamente esto es un tema muy a corto plazo, tenemos que ir pensando en medidas y de hecho una de las cosas que tenemos que hacer es hacia dónde tiene que ir enfocado el tema de nuestro accionar y de nuestro trabajo que realicemos en relación a esta realidad que se nos está enfrentando y que estamos enfrentando. De hecho, la Organización Mundial de la Salud también ha planteado que este confinamiento obligatorio a quienes más afecta es a los países pobres, pero que también los índices nos están planteando que está afectando muchísimo más a las mujeres en todo tipo de violencia y dentro del tema también de la económica sin duda alguna. Yo sí creo que hay, por ejemplo, países que han realizado una legislación más avanzada de la que nosotros podamos realizar, porque nosotras en el marco de lo que va de la pandemia, aparte del tema de la utilización de los brazaletes, pero que no es algo que esté relacionado en esto, no hemos hecho, pero sí conozco también de otros países en donde han avanzado y sí creo que debiésemos de ponernos de acuerdo en relación a cuáles son los temas y cuáles son las acciones que nosotros tenemos que avanzar en esto, pero invisibilizar la violencia hacia las mujeres es un tema muy grave que yo creo que es una de las cosas que tendríamos que ponernos de acuerdo. Muchas gracias, Cristina. Bianca. Bueno, creo que algo que también hay que destacar mucho es que estos mensajes que se han producido naturalizan la violencia hacia las mujeres. Y es preocupante porque precisamente con lo que ya decía de que el presidente asume por las mujeres, o sea, habla por las mujeres, que estamos más seguras, 61% más seguras, pero se basa únicamente en datos de feminicidios. Significa que la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia patrimonial, la violencia económica no existe para las mujeres. Únicamente la violencia que existe es la violencia feminicida. Entonces, nos deja claro un panorama también de cómo va a seguir actuando este gobierno de invisibilizar esas realidades. O sea, acá hay que ponernos a pensar que luego de la pandemia, o sea, ya iniciamos una reapertura económica muy mala, por así decirlo, porque ni siquiera se establecen protocolos adecuados para la reapertura, ni siquiera se consultó a las organizaciones de sociedad civil, pero nos mencionan en el protocolo y en la fase de la reapertura, es curioso, pero vemos cómo las organizaciones estuvimos presentes en todo lo que duró los 78, 79 días de encierro, de cuarentena, cómo mujeres llamaban a nuestros números de teléfono diciendo, estoy siendo vulnerada por mi pareja, estoy siendo agredida por mi pareja, pero ahora vemos que para los datos, o mejor dicho, los datos que cuentan para el gobierno son los que ellos sistematizan y no todas las mujeres tienen la valentía de denunciar y más las mujeres que están en comunidades rurales, en comunidades fuera del área metropolitana, donde ni siquiera hay acceso a señales de telefonía y vemos cómo desde las organizaciones asumimos ese rol importante que el Estado debió proveer durante de la cuarentena, más sin embargo también
hablando de la población LGTBI, como normaliza que los crímenes por odio son como cualquier otro crimen. Me quisiera imaginar a quien dejan desnudo o desnuda en la vía pública, torturado, torturada, amarrada, violada. Vemos un patrón misógeno, un patrón xenofóbico, un patrón machista hacia los cuerpos disidentes específicos para las mujeres trans, pero para el presidente dice de que son como cualquier otro crimen. Y yo discrepo particularmente de esa opinión y me preocupa porque pareciese ser de que tiene que estar quizás hasta cortado en pedacitos el cuerpo de la mujer trans para que por fin abra los ojos a la realidad que enfrentamos la población LGTBI y en especial las mujeres trans, que estamos excluidas socialmente, que ni siquiera estos mensajes que habla de que hay una inclusión, de que el gobierno trabajará por la población LGTB, ni siquiera quedan claros. Tenemos un año de gobierno de parte del presidente Bukele y ni siquiera sabemos cómo el Ministerio de Cultura va a trabajar en estos temas prioritarios y con un presupuesto mínimo de $3,000, como si $3,000 fueran a incidir en la realidad de las personas LGTBI y en el acceso a sus derechos. Ahora bien, vemos cómo también estos discursos están relacionados también a fundamentalismos y creencias personales, creencias religiosas, valores religiosos que como funcionario y como presidente de la nación tiene prohibido replicar porque nuestra constitución reconoce que somos un estado laico. Y desde ese estado laico es que la sociedad civil y en especial la población LGTBI le ha demandado seriedad en el tema de nuestros derechos. O sea, no puede anteponer sus creencias, sus valores, sus principios religiosos ante el acceso de nuestros derechos. Queremos vivir en una sociedad libre que no nos discrimine, y que este gobierno, este nuevo gobierno ha iniciado con ese pie izquierdo o ese pie derecho, por así decirlo, fundamentalista, que no, ni siquiera su discurso está pegado a los derechos humanos. Y eso es lo que, quieras o no, nos llena de mucha preocupación, porque quieras o no, como presidente de la República, debe de ser imparcial, debe tener un enfoque estructural para el avance de derechos humanos. Pareciera que el tema de derechos humanos está muy distante de su gobierno. Y en especial me preocupa porque habla de inclusión, pero duró 72 horas para que deshiciera la Secretaría de Inclusión Social. O sea, ¿cómo un gobierno va a hablar de inclusión social y de no discriminación cuando ni siquiera hay un ente encargado que vele por la protección de esa inclusión y de esa no discriminación desde los funcionarios? Y vemos también lo que tú decías, que existe esta violencia que viene no solo de grupos delincuenciales, de otros actores de la sociedad, sino también de agentes del Estado. Vemos que el año pasado 4 policías asesinaron a Camila Díaz, pero sin embargo la justicia le falló a Camila Díaz y ese crimen de odio que en teoría fue ejecutado por policías queda en la impunidad. Entonces,
Hablo de que este gobierno, incluido sus órganos de Estado, deberían de trabajar realmente por avanzar en las agendas de derechos humanos y en las agendas de inclusión, porque la ley integral para una vida de violencia hacia las mujeres ni siquiera reconoce a nosotras como mujeres trans hacer utilidad de esta normativa. Y es preocupante porque así como existe la ley, existen otras leyes que están encaminadas hacia las mujeres y que ni siquiera reconocen a las mujeres disidentes ni a los cuerpos disidentes que como lo son las mujeres trans. Es preocupante, como repito, que se naturalicen eh, esos discursos de odio. Asimismo, creo que entre estas estrategias, eh, estos órganos de Estado y las instituciones deben acercarse a la sociedad civil, deben acercarse a las organizaciones. Nosotras podemos dar ese acompañamiento en ese avance, pero con discursos confrontativos no se va a lograr nada. Las organizaciones señalamos las vulneraciones a derechos. Las personas defensoras de derechos humanos también somos perseguidas y nuestra voz no puede ser callada. Seguimos en pie de lucha demandando estos derechos, demandando que no se violenten aún más los derechos como fueron en años pasados. Ahora bien, creo de que estas estrategias fundamentales han quedado reflejadas en el marco de la pandemia del COVID y hay que ocuparlas como oportunidades para el avance y para eliminar las desigualdades que aún existen, porque la pandemia ha venido a generar aún más desigualdades de las que ya existían. Es un momento de oportunidad, repito, que debemos aprovechar y deben de aprovechar tanto la Asamblea Legislativa, el órgano ejecutivo y el órgano judicial en avanzar en derechos humanos. Muchas gracias, Bianca. Angélica. Sí, bueno, en relación al tema de la postura del presidente frente a la violencia contra las mujeres, bueno, decir que es vergonzoso. Decir, a nivel nacional e internacional, su lectura de la realidad frente a la violencia contra las mujeres es vergonzosa viniendo del presidente de la República, semejante postura. No quiero pensar qué sintieron los familiares de las mujeres asesinadas durante este año, cuando su presidente, el presidente de la República, les invisibilizó, les hizo menos y les violentó aún más, ¿verdad? Del dolor que estas familias ya están sintiendo por haber perdido a su pariente, ¿no? O sea, a mí me parece que es vergonzoso, es negar una realidad, es intentar ocultar lo que está pasando en el país con un propósito de verse bien, de que su gobierno se vea bien. Y a mí me parece que esa no es la actitud de un gobernante, que con seriedad asume una problemática que es histórica y que se van dando pequeños avances, que su gobierno podía hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces a mí me parece que eso es lamentable y vergonzoso. Esa sería la manera en que yo podría categorizar lo que ese día vimos en esa cadena nacional que hizo el presidente. Creo que es importante lo que decía Bianca. Yo creo que este es un tema de una posibilidad que podría ser una oportunidad para el movimiento feminista si la sabemos aprovechar también. Ese día, por ejemplo, la indignación que generamos en redes sociales y otras coyunturas que han habido, se ha demostrado, ¿verdad?, que el movimiento feminista está acá. Creo que al inicio de la pandemia, por ejemplo, las organizaciones de defensa de derechos humanos, incluyendo las feministas, no aparecían en los diferentes decretos que hubieron.
y al no aparecer no podíamos, teníamos restricciones de movilidad. Queríamos ir a las comunidades, queríamos saber cómo estaban las mujeres, queríamos saber cómo estaban viviendo esta situación, queríamos ver en qué se podía ayudar, movilizarnos. Nuestro trabajo es territorial y no lo podíamos hacer. Nosotras como colectiva, por ejemplo, buscamos la manera de que la policía nos extendiera una carta, de protección civil, nos extendieron una carta y todo el mundo nos decía, no, es que las organizaciones no están en el decreto, por lo tanto no pueden salir, tienen que estar confinadas, y además, o sea, todavía peor la situación, si quieren canalizar alguna ayuda tiene que ser a través del gobierno. Esa fue la respuesta que nos dieron. Y entonces todas las organizaciones, las que estamos aquí y otras organizaciones en el país, nos pusimos en rebeldía y dijimos, no, vamos a salir a la calle, vamos a ir a ver cómo están las mujeres, vamos a llevarles ayuda, lo que podamos, lo que en este momento movilicemos, vamos a hacer un centro de acopio. Y en esto estuvimos en eso. También pusimos líneas telefónicas, ¿verdad?, al servicio de las mujeres que pudiesen llamar, compañeras que estaban 24 horas atendiendo el teléfono, turnándose, haciendo turnos para poder atender, con una tremenda demanda, porque las feministas lo sabemos. En un periodo de pandemia, confinamiento, caldo de cultivo para que se incrementen los hechos de violencia. Y eso iba a pasar, y se lo dijimos al gobierno, se lo dijimos a las instituciones. Sin embargo, no lo tomaron en serio. Yo siempre pongo el ejemplo que en El Salvador, cuando confundimos la palabra de lo que son servicios esenciales, pusimos que los servicios esenciales en El Salvador han sido las farmacias, porque dan medicina, nadie va a discutir, el sector salud, pero no las instituciones de justicia. Eso no se consideraron servicios esenciales. Los empleados de las compañías hidroeléctricas, todo el mundo necesitamos energía eléctrica, si no, mira cómo estás tú ahí ahorita. También se considera un servicio esencial y estamos de acuerdo, pero los servicios de acceso a la justicia de las personas también son servicios esenciales, porque le pueden salvar la vida a alguien. Y sin embargo, esas no se consideraron. Entonces, no es un tema de recursos para brindar esos servicios, es un tema de voluntad política, de evidenciar que esta es una problemática que había que atender, y eso no se hizo durante la pandemia. Entonces, ahí entramos las organizaciones y empezamos a hacer toda esta bulla de los casos se están incrementando, porque nosotros podemos hablar de los números que recibimos en nuestras líneas de emergencia, por ejemplo, pero hay un subregistro muy fuerte. O sea, ni hablar de la violencia sexual dentro de las casas en este momento, de cómo las mujeres están callando la vivencia que están teniendo, porque en este momento están resguardando la vida y cuidando la vida dentro de sus hogares y callan lo que seguramente están viviendo en estos momentos. Y si querían denunciar, no tenían transporte público. El tema del acceso a la salud sexual y reproductiva. ¿Qué pasa? Eso también es un servicio esencial y nosotras ya estamos evidenciando casos de mujeres que no tuvieron acceso aun cuando los han buscado. ¿Cuántos embarazos no deseados van a haber durante este periodo, en este proceso, y lo que eso va a implicar en la vida de las mujeres? ¿Qué pasa cuando las mujeres estaban planificando de escondidas? ¿Cómo iban a la unidad de salud si no había transporte? ¿Con qué excusas salían si no podían ir al mercado porque no era su día de salir? Es decir, todas estas desigualdades y estas aristas que nos hacen a las mujeres estar en otras posiciones frente a nuestros derechos no fueron vistos en ninguno de los decretos ni de los protocolos creados durante esta pandemia. Y yo creo que lo que dice Cristina es muy importante. Los movimientos, las organizaciones feministas, las organizaciones transfeministas, los movimientos de defensa de derechos humanos, tenemos que unirnos en este momento. Y esta es una manera también de reinventarnos, de crear nuevas estrategias de incidencia. Creo que es una oportunidad, como decía Bianca, si sabemos posicionarnos en esto, y creo que lo estamos demostrando. Si el presidente ese día intentó minimizar la lucha feminista con sus comentarios, es porque le está llegando la incidencia. Y es porque él está queriendo, como presidente de la República y como su gabinete de seguridad, decir El Salvador es más seguro. Pero las mujeres estábamos ahí para decirles, no para las mujeres no es más seguro, presidente.
y intentó desmentir esto, pero las cifras, como dice nuestra campaña, nosotras tenemos otros datos, demuestran que lo que él dijo no es cierto y no es fácil desmontar eso porque es real, porque son vidas de personas, integridad de las mujeres las que están ahí puestas sobre la mesa. Entonces, a mí me parece que necesitamos reinventar esta manera de hacer incidencia y unirnos las feministas en este contexto en El Salvador y en el mundo, para que el retroceso que ya es previsible que vamos a tener en derechos, que estamos teniendo en este momento en derechos, se disminuya. Muchas gracias, compañeras. Me parece que es fundamental que la agenda post-pandemia sea con nosotras, sea con nuestros derechos, porque transformamos incluso del dolor, lo transformamos en oportunidades y es una oportunidad, digo, por nuestras vidas, por nuestra salud y también por nuestras comunidades, porque nosotras cuando hacemos propuestas lo hacemos también pensando en lo colectivo, porque tenemos propuestas de solución y propuestas para la vida digna en todos los ámbitos, en todos los espacios y para todos los territorios. Realmente es un placer escucharlas. Les agradezco muchísimo este espacio, o sea, sobre todo, bueno, seguramente podamos hacer una segunda vuelta pensando bueno, en lo que se viene, el año que viene hay elecciones, cómo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a darnos estas estrategias de unidad para poder luchar y batallar, porque, bueno, porque es difícil, porque es dura, porque, bueno, del otro lado no solo tenemos, digo, como a la derecha, sino también tenemos, digo, como dicen las compañeras chilenas, a este terrorismo neoliberal, tenemos del otro lado al conservadurismo social y tenemos un fascismo que está avanzando en casi todo el mundo, o sea, lo vemos también, digo, con toda la lucha de las mujeres y las disidencias en Brasil, digo, contra Bolsonaro, y bueno, y estamos organizadas y para eso, y sobre todo pensando en que se nos viene el año que viene las elecciones y pensando en que nada sin nosotras, nada sin nuestra agenda. Quería así como trasladarles una última pregunta, agradecerles por supuesto por su espacio, bueno, por haber intercambiado, por habernos escuchado. Realmente estoy un poco emocionada. Y bueno, como, a ver, quien quiere responder, nos hicieron llegar una pregunta, es ¿qué piensan de los ataques a periodistas y activistas en Internet? ¿Y qué piensan de las batallas digitales, que es el territorio favorito del presidente, ¿no? ¿Quién se anima? Yo quiero decir algo frente a eso también, o sea, pero me encantaría que también Cristina comentara. Yo digo que esta es la nueva forma, o sea, aquí tenemos el reto donde yo decía que esto es una oportunidad, pero de verdad que también nos sentimos desafiadas, las feministas en este momento, en cómo hacer estas nuevas estrategias de incidencia. Entonces yo creo que el territorio digital es un territorio que tiene que ser de las mujeres también, sin duda. Y el tema de los ataques a las periodistas y a las defensoras de derechos humanos, es que en el país están habiendo ataques fuertemente a las organizaciones de derechos humanos en su conjunto y también al periodismo independiente e investigativo y a mujeres periodistas, a abogadas también. Es decir, el tema de la libertad de expresión, que bueno, que no lo hemos tratado acá, pero que en El Salvador se está viendo menoscabado fuertemente. La diputada Cristina, que está aquí con nosotras, ella también puede hablar de los ataques que le están haciendo a ella por su labor parlamentaria, que además la hace con toda legalidad, con toda legitimidad, es decir, de frente como funcionaria pública, y la atacan a ella. ¿Cómo no van a atacar a alguien que está en la defensa de derechos humanos? ¿Verdad? Es decir, estamos en un momento, en un contexto, que el tema de la libertad de expresión me parece que podría ser un motivo de un conversatorio con ustedes también, de contextualizar qué está pasando y qué nos está pasando a las mujeres y a las personas que hablamos de temas que hacen ruido a nuestro actual gobierno.
Cristina. Sí, Sí. Gracias, Angélica. Yo justo eso que Angélica está diciendo ahorita, justo es una de las cosas que yo dije dentro del tema de la intervención de las deudas, ¿verdad? Que tenemos y que obviamente también hablando con unas colegas feministas que yo agradezco también la solidaridad y sororidad que también he tenido, que eso me hace tener mucha resistencia con todos estos ataques, era que también tenemos que generar un tema de un accionar de defensa a las defensoras de nuestros derechos, porque están atacando a las defensoras, están atacando a quien deben de callar para que sepas que si la callas a ella, te tenés que callar vos. Entonces, ¿cómo nosotras tenemos que hacer para no permitir eso? Y yo creo que este es uno de los temas, y yo también lo decía, que estos ataques virtuales o a través de las redes se están dando incluso de una manera descarada por parte de funcionarios de este gobierno. Ministros, de una manera vulgar, repugnante, malcriada, ofensiva, de todo lo que ustedes puedan decir, atacando a mujeres defensoras, atacando a mujeres porque han tenido el valor de decir que las cosas se están haciendo incorrectamente, pero atacando sobre todo porque estamos queriendo que se defiendan y que se respetan los derechos que tanto nos ha costado ganarlos, porque no existiera esta lucha si los derechos fuera igual para todas, para todos, pero la existe porque tenemos una gran brecha de desigualdad. Y entonces yo es una de las cosas que lo decía, por ejemplo, al periodismo independiente se le está atacando de una manera muy fuerte, se está descalificando solo porque si no compartís o no mi opinión o porque no compartís o divulgás las cosas del gobierno, entonces cada vez que me hagas una pregunta en una cadena nacional o en una conferencia de prensa te voy a descalificar a tu medio, ¿verdad? Que por cierto no son medios cercanos a nuestro, pero lo estoy diciendo que eso es grave porque la libertad de expresión se está viendo amenazada y obviamente ese es uno de los avances fundamentales en la democracia, en el tema de diferir, pero decir lo que pensás o diferir con las acciones del gobierno que se están realizando, y por supuesto también la violencia y los ataques que estamos viviendo las que nos consideramos activistas o que tenemos el valor de hablar, de decir que las cosas no se están haciendo correcto, y como muy bien lo decía Angélica, muchas lo hacemos de una manera en que no faltamos el respeto, pero sí nos falta el respeto. Ellos no tienen medida para faltar el respeto a nosotras, y obviamente también esto yo también comparto con Bianca, que también para las defensoras de la comunidad es muchísimo más fuerte, porque también la violencia ahí es diferente. Yo he vivido y sigo viviendo, cada vez que estoy aquí sigo revisando mis redes, los memes, pero también es un tema de querer hacernos ver por nuestra condición física, ¿no? O sea, es decir, te agreden incluso hasta por tu condición física, si está gordita, si está flaca. Claro, algunos no entienden que a muchas no nos afecta eso, porque nos queremos como somos y esa no va a ser ninguna dificultad para nosotras, pero te tratan de atacar por un tema sexual, por tu tema de identidad, por tu tema de decisión, por tu tema de definición, y yo sí creo que en estos momentos también tenemos que hacernos más fuertes, chicas, porque Bianca, Angélica y otras que nos están escuchando, muchas están confiando en nosotras y no podemos dejar el barco, aún con todas las dificultades que estamos teniendo y con toda la violencia que estamos sufriendo. Creo que también este momento es en donde tenemos que tener muchísima más resistencia. Yo sé que no es fácil, yo lo estoy viviendo, lo vivo día a día, lo vivo fuerte, yo no me quiero imaginar cómo se vive también por parte de la comunidad LGTBI, que sé que es una forma, la violencia es más grande, ¿verdad? Es incluso hasta diferenciada. Y bueno, yo la verdad es que creo que también este es un área que yo lo hablaba con unas compañeras de la Asociación Mujeres que son de España. Yo les decía, miren, las mujeres y las organizaciones también tenemos que abrirnos ahora a la etapa digital,
nos están ganando la batalla por ahí. Estamos perdiendo las batallas y yo es algo que también he insistido en las Méridas. ¿Cuántas mujeres comunicadoras tenemos? ¿Cuántas mujeres están comunicando nuestro accionar? ¿En qué plataformas comunicacionales y digitales estamos actuando? Sin duda alguna, creo que también ese es, es un gran reto, es una gran tarea, ¿verdad? Y por supuesto es una gran deuda que tenemos también las organizaciones de cómo ponernos al día. Así que, chicas, adelante, ánimos. No es fácil estar en estas condiciones, agresión siempre va a haber, pero sé que si Bianca no hubiera estado en aquel momento, incluso para que se pusiera al frente de la discusión de los delitos de odio, no lo hubiéramos aprobado. Sé que hemos tenido muchas diferencias a lo mejor en el camino, pero coincidimos con temas de fondo. Angélica, que también respeto muchísimo lo que se hace desde la colectiva y que también es un tema que llevamos, pero les invito a que nos tomemos la palabra todas, a que nos sentamos, a que nos tomemos un café y que compartamos cuáles son esos grandes retos que juntas podemos lograr. Muchas gracias. Bianca, una última reflexión. Claro. Estos ataques cibernéticos, claro está, son formas de opresión. En todo su término de la palabra es una forma de opresión. Y sabemos que esa forma de opresión es porque estamos poniendo el dedo en la llaga. Y ese dedo le duele. Y quieras o no, somos las mujeres, somos las defensoras las que estamos al frente de esta lucha. Y como decía Angélica, las redes sociales deberán ser un territorio que las mujeres también debemos conquistar. Y sabemos de que existen muchos desafíos, pero como defensoras nos vamos a acoplar a esta nueva realidad de las redes sociales, donde lo importante va a ser la comunicación clara que permita a nuestros pares poder informarse de la manera más adecuada, porque aquí lo que sucede es que hay mucha desinformación y se dejan guiar por comentarios sensacionalistas, fascistas, que conllevan a una desigualdad y a una exclusión y a propiciar entornos de violencia, porque también en las redes sociales se generan entornos de violencia que debemos denunciar. Quieras o no, debemos actualizarnos como mujeres, como defensoras, como activistas, como parlamentarias, en el caso de Cristina, y no debemos de quitar el dedo del renglón o el dedo sobre la llaga. Sabemos que estamos haciendo un trabajo magnífico y ese trabajo nos lo va a demandar que nuestra generación, nuestras nuevas generaciones. Y con esto quiero finalizar para no extenderme y les envío un fuerte abrazo a ustedes. Sabemos que somos mujeres en resistencia, en lucha y que no nos deben callar, que aunque sea lo último que sea, se va a caer, el patriarcado se va a caer. Yo quiero decir algo que quiero invitar a que por favor sigan nuestra campaña en estos momentos y ante la evidencia que tenemos de que hay ya personas infectadas que están privadas de libertad. Nosotras estamos impulsando la campaña Es Justo que las Liberen SB, que es en búsqueda de la libertad de las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas en El Salvador. Entonces, como sé que hay mucha gente viéndonos en este momento, que sigan nuestra campaña, que nos acompañe también, digamos, tiene una acción legal, pero también es una campaña en redes, así que, bueno, ahí les dejo para que también puedan apoyarnos todos y todas, todos desde sus diferentes espacios con esta campaña. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeras. Solo decirles que nos vamos a ver cuando vuelva a la organización del EFLAC, del Encuentro Feminista Latinoamericano del Caribe en El Salvador. Ahí nos veremos.
Y bueno, gracias por habernos acompañado, gracias por las reflexiones, por el cariño, por el afecto, por las propuestas. Y bueno, este fue el tercer diálogo del ciclo de conversatorios sobre la actualidad en El Salvador. Recuerden compartir la charla y dejarnos sus comentarios. Sigamos intercambiando porque, bueno, nada sin nosotras, nada sin nosotres. Y bueno, por eso es que decimos, ahora nos toca a nosotres. Y bueno, hasta el próximo viernes nos seguimos encontrando. Gracias, compañeras. Gracias, hasta luego.